Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase dedicada al tema 3, el teatro español en el primer tercio del siglo XX, Benavente, Valle Inclán y Lorca, García Lorca. Esta, como os digo, es la tercera clase. Seguimos con el temario. Vamos a dividir entonces este tema en tres partes: la introducción, en cuatro partes: la introducción, el punto 1, el punto 2 dedicado al teatro de Benavente, después vamos a ver en el punto 3 a Valle Inclán y finalmente un poquito en el punto 4 a García Lorca. En la introducción os recordamos que seguimos dentro de la Edad de Plata, de manera tal que en la pequeña introducción pues volveremos a decir lo mismo, que estamos dentro de una corriente general, que es el modernismo, y en el proceso cultural que afecta a España en esta época, que ya la conocemos como la Edad de Plata. De hecho, tenemos por primera vez representantes de dos tiempos muy diferenciados. Por una parte están Benavente y Valle Inclán, que pertenecerían o se asociarían más bien a la generación del 98, y por otra parte estaría Federico García Lorca, que desde luego, pues claro, es mucho más joven y pertenece, creo que nació en el 98, y pertenece a la generación del 27. Dentro de los propios autores del 98 vamos a ver que hay una diferencia muy notable, porque Benavente va a ser un teatro de continuismo con respecto al posromanticismo de Echegaray. Valle Inclán va a ser el gran genio, ya lo veremos, ahí va a haber, aunque estén dentro de la misma promoción, pues ya lo hemos hablado mucho, hay de todo, y no puede, en teatro no puede haber más distancia entre las obras, entre los intereses creados y Luces de Bohemia. Entrando en materia, es muy conveniente recordar el aspecto puramente del teatro como espectáculo. Ya veremos que esto toma un cariz especial en Valle Inclán, sobre todo, y también en los teatros de posguerra y más modernos, pero el espectáculo se entiende, lo queremos entenderlo en este sentido, como una cosa con un espectáculo con fuertes condicionamientos comerciales. Poner en escena una obra teatral conlleva una cierta inversión, y esa inversión, pues la lógica comercial la quiere recuperar, y por lo tanto, para intentar asegurar la recuperación de esa inversión por parte del empresario teatral, pues se va a imponer una serie de restricciones o de limitaciones, tanto de estética, de ideología, de contenido, de todo tipo, a los autores teatrales, que los poetas, los novelistas o los ensayistas pues no tienen. Estas limitaciones ideológicas van a crear dos tipos de teatro, o podemos agrupar todo el teatro de esta época en torno a dos grandes sectores: el teatro que triunfa y el teatro que, digamos, como os lo decimos, el teatro que innova, el teatro innovador. Que su triunfo, pues claro, el exilio, porque es nuestro el exilio, no el reino, ¿no?, dirá Valente después. Los grandes innovadores, que son García Lorca, pero sobre todo Valle Inclán. García Lorca va a triunfar, pero va a triunfar sobre todo en Hispanoamérica, y Valle, pues el gran triunfo le va a venir 40 o 50 años después, ¿no? A partir de los años 70 ya pues va a ser la de Dios. Entonces, el teatro que triunfa, nos referimos al teatro que verdaderamente vende entradas y que permanece con el negocio y tiene un mercado. Entonces, ese teatro que triunfa, pues lo podemos, digamos, también dividir en distintos sectores. Muy generalmente, ¿vale? En primer lugar, el teatro en verso. No es que tenga un gran triunfo social el teatro en verso, pero sí se sigue haciendo. Autores como Marquina o Villaspesa hacen un teatro que hereda la forma en verso del romanticismo, pero lo llena de contenidos y de símbolos y de imágenes modernistas, en fin, que lo sepáis. Luego viene un teatro cómico, este sí, más popular, muy ligado al costumbrismo y al sainete. Pues destacan los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca y sobre todo Carlos Arniches, del que voy a hablar poco antes inmediatamente. Finalmente hay otro tipo de teatro, un teatro de ideología, un teatro de ideas más bien, hecho sobre todo por Galdós.
esto es muy curioso porque la figura de Galdós, que siempre se suele asociar a las novelas del realismo naturalismo, que para todos estos modernistas que salen en Luces de Bohemia, de Valle Inclán, pues era Don Benito el Garbancero y todas estas cosas, pues Don Benito Pérez Galdós también tiene un teatro interesantísimo, desde luego mucho más interesante que el que puede estar haciendo Unamuno o Azorín, que también pretenden hacer un teatro de ideas. Y luego pues también hay otros autores como Jacinto Grau, también muy interesante, y algo de teatro tiene también Ramón Gómez de la Serna. Pero en este, digamos, teatro que triunfa, antes de entrar a hablar de Benavente, me gustaría pararme en el análisis que hace Ramón Pérez de Ayala, que es uno de los principales ensayistas de la generación del 14, del novecentismo, sobre la tragedia grotesca de Carlos Arniches, sobre todo de una que yo no me he leído, yo la conozco del ensayo de este autor, de Pérez de Ayala. Tengo muchas ganas de leérmela, pero no me da la vida, y que se titula Que viene mi marido. El argumento no os lo voy a decir porque, bueno, él sí lo destripa en el ensayo, pero yo no os voy a hacer un spoiler. Yo os recomiendo que la leáis o que la veáis. No sé si estará por el YouTube o si cuando desaparezca la pandemia esta, pues podremos volver al teatro alguna vez. Que viene mi marido, de Carlos Arniches. Bien. Pérez de Ayala, analizando esta obra de Arniches, habla de la tragedia grotesca y se centra en la figura del pícaro. Esta figura os sonará, si recordáis del año pasado, en primero de bachillerato, pues del siglo XVI-XVII español, ¿no? El Lazarillo de Tormes y todo esto. Define al pícaro lo define con moral negativa, es decir, el pícaro es capaz de sobrellevar con entereza las adversidades de la vida, la enfermedad, la privación, el hambre. Es un sinvergüenza y además tiene ingenio, sobre todo mucho ingenio de labia. Esto es muy importante. Más que ser ingenioso de pensamiento, es ingenioso de palabra. Estas caracterizaciones de un personaje que viene del picarismo, unido a la etimología de lo grotesco. Lo grotesco es una manera de ornamentación que se inicia en el gótico final. Los que vayáis a Salamanca o paséis por Salamanca y veáis la fachada de la universidad, pues ya sabréis a lo que me refiero. Entonces es un motivo de decoración que en el plateresco, así se llama específicamente en Salamanca, porque imita el oficio de los plateros, pues el grutesco es una decoración del gótico final ya que mezcla figuras vegetales con animales, vegetales que se van convirtiendo en animales, animales que se convierten en cosas. Ahí hay una naturaleza que se va, como dice, exactamente dice, naturaleza en proceso de transformación. Las formas son naturales, pero no están acabadas. Hay también objetos que se convierten en personas, personas que se convierten en animales, animales que se convierten en plantas, en fin, hay una mezcolanza ahí bastante característica de ese estilo y que se caracteriza por eso, por la abundancia de formas intermedias, de algo que no está muy definido. Entonces tenemos la figura del pícaro, las formas intermedias no definidas del grotesco, de ese italianismo va a venir la palabra grotesco, y algo que según Pérez de Ayala es indicativo del espíritu español, que dice literalmente las preferencias y aversiones del espíritu español contemporáneo habla de los años 10-20, pero vamos, contemporáneo, derivan de un sentido raíz que difícilmente se hallará tan afirmado en ningún otro pueblo ni en ningún otro tiempo, el miedo a la verdad. Entonces, la farsa grotesca o la tragedia grotesca, el teatro grotesco, según Pérez de Ayala, estudiando Arniches, esta obra de Que viene mi marido, de Carlos Arniches, gira en torno a estos tres ejes. La figura del pícaro, lo grotesco, entendido como, desde un punto de vista psicológico, como una pervivencia de lo instintivo sobre lo racional, las formas no están del todo desarrolladas, y
un pavoroso miedo a la verdad. Esto que escribe Pérez de Ayala en el año importantísimo de 1920 tiene mucha importancia para nosotros porque precisamente en ese año es cuando aparece publicada Luces de Bohemia, de Valle Inclán, y todo esto que Pérez de Ayala está viendo en Carlos Sarniches va a venir muy bien para comprender a Pérez de Ayala, a Valle Inclán. Entonces, resumiendo hasta aquí, como introducción, estamos en la Edad de Plata, vamos a estudiar a tres autores: Benavente, que es un teatro postromántico; Valle Inclán, que va a ser el gran reformador, el gran innovador, el gran genio creador de nuestro teatro, y García Lorca, que va a tener una gran variedad de teatro y unido junto con su producción poética y con su idea de la poesía. No os olvidéis del teatro como espectáculo, muy mediatizado y limitado por las necesidades y condicionamientos de lo comercial, que impone unos límites muy estrictos, entonces hace que un tipo de teatro triunfe y otro teatro pues no triunfa. Y dentro del que triunfa, sobre todo, este teatro cómico del que os estoy hablando, muy apegado al costumbrismo y al sainete. Y dentro de este teatro que triunfa como gran triunfador estaría Benavente. Benavente se estrena con una obra que se titula El nido ajeno y que provocó la admiración de la juventud del 98 y de los intelectuales de la crisis de fin de siglo, pero que precisamente por eso pues se tuvo que salir de la escena porque la echaron para atrás la obra porque a la burguesía no le molaba. En fin, no os voy a contar la historia porque no viene al caso, y además, pues como sabéis, quiero limitarme a lo que sería el tiempo de una clase, pero vamos, si conocieseis la historia, el argumento del nido ajeno, es el típico triángulo amoroso, creo recordar, de dos hermanos, un matrimonio y el hermano del marido que se enamora de la mujer, etcétera. En fin, una cosa bastante ñoña para nuestra moral actual, pero que entonces rompía los códigos morales burgueses. Y entonces Benavente, que era un tío que tenía mucho oficio, que sabía mucho de teatro, que tenía un cierto talento literario, pues entonces se ve en la tesitura de tener que seguir por ese camino contestatario y rebelde, o bien amoldarse a las circunstancias y dedicarse al negocio, que fue lo que finalmente decidió. Y ahí están las decenas y decenas y decenas de obras de teatro que escribió y representó, que esa es otra. El teatro está vivo en un sentido muy particular, y entonces a los autores se les exige que hagan comedias como churros. Entonces eso pues inevitablemente se deja resentir en la calidad. Ojalá Valle Inclán hubiera escrito más esperpentos de los que le dio tiempo a escribir, pero dudo mucho que hubiera él mismo aguantado escribir 80 o 90 esperpentos tipo Luces de Bohemia o Martes de Carnaval. El tío habría evolucionado. Sin embargo, cuando un modelo teatral triunfa, y eso le pasó a Benavente, pues el mundillo, digamos que se confabula para que Benavente siga haciendo ese tipo de teatros, porque le conviene al empresario, le conviene al primer actor, le conviene a la primera actriz, le conviene al carpintero, le conviene al electricista, le conviene al que está ahí haciendo las copias y tal, y le conviene al público, que es el que en último extremo paga, ¿no? Entonces, es una obra muy abundante la de Benavente, pero toda más o menos gira en torno a lo mismo, excepto los intereses creados, que sí que destaca como su pieza maestra. Es una especie de versión de la vieja comedia italiana del teatro italiano de la Commedia dell'arte, y en fin, también es una comedia de enredo que, como siempre en nuestro autor, pues meramente pues plantea una versión muy cínica de los convencionalismos sociales. Y en este sentido es muy importante que recordéis que Benavente siempre satiriza de una manera a veces un tanto cruda o cruel aspectos de superficie de la sociedad que paga sus entradas para ver el teatro, ¿vale? Nunca va a atacar las bases morales, ni mucho menos las económicas, de la burguesía en su tiempo. Entonces, el teatro de Benavente, a mente que te pueda gustar más o menos, aspira siempre a poner de relieve contradicciones o a reflejar mediante una visión escéptica
las fallas morales de cierto comportamiento, pero siempre, como él decía, sin ahondar. Decía algo así como, no ahondéis, os lo ponemos por aquí, no ahondéis demasiado, al ahondar todo puede venirse abajo. Entonces es curioso, pues merece la pena comparar esta actitud, en el fondo conformista, porque si algo caracteriza, en mi opinión, al teatro de Benavente es eso, el conformismo, en el sentido literal, él se conforma, se hace, su forma va con la forma de su público, ¿vale? Pues hay que comparar esta actitud de no ahondar con Max Estrella, que ya veremos en Luces de Bohemia, o en el caso de García Lorca, en el personaje de Adela, en La casa de Bernarda Alba. Entonces, para resumir, Benavente acepta los códigos de la burguesía, triunfa como autor teatral en la medida en que se podía triunfar en la época. Tiene una obra muy grande, Los intereses creados, que no se os olvida hablar de ella, y de la comedia del arte, y como temática general, pues una sátira y una ironización constante de esa burguesía. Por otra parte, también es importante que recordéis que tiene a pesar de escribir tantísimas obras, hay una cuestión que le da unidad a toda su producción, y es que se centra mucho en los interiores. Interiores burgueses o interiores provincianos, interiores campesinos, pues la cocina, el salón del título nobiliario, en fin, no hay escenas en campos abiertos o no hay escenas callejeras como va a haber, por ejemplo, en Luces de Bohemia. Muy importante la calle en esta obra que vamos a ver a continuación, porque pasamos al punto 3, que es Valle Inclán, que si Benavente era el autor por romántico conformista, pues Valle Inclán va a ser el gran rupturista, el gran rompedor gracias al esperpento. ¿Qué es el esperpento? Bueno, es muy difícil para mí intentar sintetizar algo que verdaderamente me emociona mucho. Yo he tenido la suerte de ver, tanto como alumno como profesor, a Valle Inclán en unas representaciones estupendas en Madrid, y entonces pues yo tengo una relación emotiva sentimental muy fuerte con Valle. Os decimos que nos hallamos ante una de las grandes figuras de la cultura española, y no es ninguna exageración. De hecho, ya muy tempranamente a Valle Inclán se le ha comparado con Quevedo o con Goya, y con toda la razón del mundo, vamos. Cabe hablar, en general, así como os gusta a vosotros estos esquemas, de dos aspectos muy importantes, que es la significación del teatro de Valle Inclán y la creación de ese teatro desde un punto de vista del estilista, del creador de estilo. Entonces, en cuanto a la significación, es decir, en cuanto a la trascendencia que la propia creación teatral de Valle ha tenido, tanto en este país como en el resto del mundo, pues es curioso cómo ha habido ahí un desencuentro. La crítica de la época, en el mejor de los casos, consideraba estas últimas obras teatrales de Valle Inclán, desde Divinas Palabras, que Divinas Palabras en principio no sé, que es del año 19, no se considera un esperpento como tal, pero vamos, realmente la estética de lo que vamos a hablar en Luces de Bohemia, que del año siguiente, ya está en Divinas Palabras. La crítica de la época consideraba eso, a Divinas Palabras, a Luces de Bohemia y a Los esperpentos de Martes de Carnaval, como novelas dialogadas no representables en el ámbito teatral. Es de destacar que precisamente la crítica bien intencionada, no estamos hablando necesariamente de enemigos estéticos o literarios de Valle, ¿no? Sino la crítica bien intencionada consideraba a estas obras como no teatro, precisamente porque el teatro que aparece en ellas rompe con todas las limitaciones de las que os he hablado en el punto anterior. A Valle Inclán le da absolutamente igual el empresario, el público, etc. De hecho, es fama que en cuanto tenía un par de duros en el bolsillo, se los gastaba para ir comiendo y bebiendo con sus colegas, y en fin, eso sin duda le acortaría la vida o no, no sabemos, pero precisamente ese afán de libertad del creador de genio,
pues es la que verdaderamente le hace generar una idea de teatro que en su época no se va a reconocer como tal. De hecho, se puede decir que Valle-Inclán funda un lenguaje propio. Valle-Inclán es un escritor, como le va a pasar también, ya veremos en el tema 4 a Ramón Gómez de la Serna, que tiene un profundo interés en la experimentación con el lenguaje. Entonces el tío comienza a hacer novela modernista, como en las sonatas, luego hace un poco de novela histórica al final, El ruido ibérico. También escribe una obra curiosísima que se titula La lámpara maravillosa, que es una especie de ensayo místico, ocultista, muy interesante para comprender el concepto de poesía y de comunicabilidad y de no comunicabilidad, una obra muy interesante, La lámpara maravillosa, y luego su teatro. Entonces, en todas esas obras hay una profundización en el estilo, y el lenguaje que se consigue a partir de divinas palabras y de los esperpentos es, sin duda ninguna, la gran creación de Valle-Inclán. Entonces, este lenguaje que tiene que ver con lo que os digo del estilismo se ve, por ejemplo, en las acotaciones. Mirad, las acotaciones tradicionalmente sirven como guías prácticas con indicaciones prácticas para que el actor o el director de escena sepa quién entra, quién sale, dónde se desarrolla la acción, dónde no, etcétera, ¿no? Pues ya veréis, las acotaciones en Luces de Bohemia son indicaciones, sí, pero indicaciones de espíritu, de estética. El tío da indicaciones totalmente místicas o espirituales acerca de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder a continuación. No se lee entra más estrella y se sienta en la librería. No se lee eso, se leen... En fin, ya veremos los textos en clase, pero quiero dejar esto bien claro, ¿vale? La mezcla de la gran importancia de Valle-Inclán, que no se le ve en su época, y precisamente no se le ve en su época porque su idea del teatro atraviesa los límites de lo que se concebía por aquel entonces en teatro, por teatro, entre otras cosas gracias a un idioma propio, a un lenguaje, un uso del lenguaje propio que se ve muy bien específicamente en las acotaciones. Los personajes hablan como hablan, pero en las acotaciones, que es donde aparece el autor propiamente dicho, ahí es donde a mi modo de ver se ve perfectamente este ímpetu estilista, porque perfectamente podría haber seguido utilizando las acotaciones de una manera tradicional, porque eso no lo escucha el espectador del teatro. Las acotaciones van para el actor o para el director, para la actriz, para la directora, pero no para el espectador, ¿vale? Entonces, gracias a las nuevas concepciones y a las nuevas técnicas teatrales que empiezan a surgir y a bullir a partir de los años 70 y 80 del siglo XX, se empieza a reconsiderar la verdadera trascendencia teatral de Valle-Inclán como un verdadero vanguardista, una raíz bien feraz y sana y firme para asentar un teatro totalmente actual. Esto quiere decir que Valle-Inclán, que escribe en la década de los años 20, se anticipa 40, 50 o 60 años al teatro que se iba a realizar. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, los críticos que decían que eran novelas dialogadas, pues tienen alguna disculpa, porque digamos que esta característica visionaria del teatro de Valle-Inclán pues es notable. Entonces, centrados en esto, vamos a hablar ya sea los esperpentos. Vamos a hablar ahora sí de los esperpentos. Para ello, nosotros os hemos traído la típica definición que dio el propio autor en una entrevista, creo que con Gregorio Fernández Sierra en los años 30 y algo, no recuerdo, acerca de las tres perspectivas en literatura. Entonces, Valle-Inclán decía que hay tres maneras, el autor tiene tres maneras de contemplar a sus personajes: desde abajo de rodillas, a la altura de los ojos o volando por los aires. Entonces, el primero de ellos le correspondería a Homero, que él está abajo contemplando a los guerreros de bronce, a Aquiles, a los semidioses, a los dioses en la guerra de Troya o en la Odisea. Entonces, los personajes están en un plano superior al autor, y entonces están endiosados. La segunda opción sería la de Shakespeare, todo Shakespeare, o nuestro Cervantes, que sería a la altura de los ojos. En esa medida, pues Macbeth o Don Quijote pues están
son seres humanos, son personas de carne y hueso, análogos a su propio autor. Pero Valle-Inclán dice que él lo que hace en el esperpento es situarse por encima. Entonces, al situarse por encima y al ver desde arriba los personajes, digamos que pierden esencia humana, se deshumanizan de alguna manera se les contempla de una manera deformada, es decir, hay en un sentido etimológico, ¿vale? Las personas estamos informadas, es decir, tenemos una forma determinada, pues bien, cuando se nos mira desde arriba, cuando el ser humano es contemplado desde una distancia, la distancia del esperpento, pues Valle-Inclán lo que ve son muñecos deformes, ¿vale? Fantoches, vamos a ver. Entonces recordad estas tres perspectivas, pues la de arriba, la que está, el autor está volando, está en el aire, está en un ambiente totalmente superior al de sus personajes, desde ahí ve Valle-Inclán el esperpento. Pero no solamente en ese sentido, sino que en la propia Luces de Bohemia, vamos a ver en los famosos espejos cóncavos del Callejón del Gato, que él también lo pone como ejemplo, ¿no? Un espejo cóncavo deforma la realidad. Tú acercas el dedo al espejo cóncavo, el dedo se sobredimensiona y tú estás pequeñito, todas las formas se deforman, ¿vale? Pues entonces esta estética de la deformación. Entonces, esta estética de la deformación, la crítica más seria, por así decir, enseguida vio un parentesco con el expresionismo alemán, eso pues seguramente sea cierto, pero el crítico Zamora Vicente descubrió que Valle-Inclán en Luces de Bohemia sobre todo se inspira en una literatura de Arrabal, en una obrita titulada La Golfemia de un tal Granés, que es una parodia de la ópera de Puccini muy famosa por la época, La Bohemia, y el caso es que, como vemos aquí, Valle-Inclán comparte inquietudes europeas epocales con el expresionismo alemán, pero sin embargo él arranca de una raíz propia, personalísima, individual, de una cultura popular que él tiene y que él tiene asumida sin ningún problema, pues al mismo nivel que puede tener su cultura, digamos, canónica y de conocimiento de la literatura tradicional. Que esto es el punto verdaderamente interesante del hallazgo de Zamora Vicente, que no solamente hay una gran cultura y una pequeña cultura, sino que hay digamos una gradación de motivaciones, pero no de calidades, ¿vale? En la técnica del esperpento sobresale muy principalmente dos cuestiones que tienen que ver con la caricatura y con el extrañamiento. Ya hemos hablado de lo grotesco con Ramón Pérez de Ayala analizando el teatro de Arniches, y aquí es donde entra en juego para comprender este aspecto caricatural de la técnica del esperpento. Entonces lo grotesco, lo absurdo, lo tragicómico. Ojo con lo tragicómico. Lo tragicómico no es lo trágico y luego seguido de lo cómico y luego seguido de lo trágico. No, lo tragicómico es la unión en una misma acción, en una misma circunstancia, en un mismo argumento de tragedia y de comicidad, pero unidas. Esto es muy importante para comprender el esperpento. No es que suceda algo que mueve a la lágrima en el acto primero y en el acto segundo te ríes. No, no es eso, ¿vale? Sino que hay una unidad en esa caricatura grotesca que presenta situaciones y personajes absurdos y tragicómicos en este sentido de unión dialéctico de lo trágico y de lo cómico. Entonces, junto con la caricatura, el extrañamiento, volver la realidad extraña, distanciarse de ella, como ya hemos visto para ver desde arriba y reflejados en el espejo cóncavo, en un espejo cóncavo, la realidad, ¿no? También recordamos que en la definición, creo que era Stendhal, que hacía de la novela realista, era que es un espejo a lo largo del camino, ¿no? Pues bien, este espejo de Valle-Inclán está deformado, ¿de acuerdo? Y entonces esta caricatura absurda, tragicómica, y este extrañamiento, este distanciamiento del autor con respecto a lo que está sucediendo y a su propia humanidad, pues de ahí surgen aspectos o cuestiones que parecen muy teóricos y abstractos, como por ejemplo, os decimos en los apuntes, la reificación, que tiene que ver con la cosificación. Reificar es cosificar, volver cosa algo que no lo es. La animalización,
hay muchos personajes están tratados como si fueran literalmente animales. Lo que pasa es que sin la dignidad propia del animal verdadero, ¿de acuerdo? Porque esto es una característica de lo grotesco, recordamos, de esta manera de decorar de la que os hablábamos, ¿no? Que no es ni vegetal ni animal, no es ni humano ni objeto. Entonces también hay una constante presencia de la muerte, y entonces esta técnica de la caricatura extrañada o del extrañamiento caricaturesco es una de las características más importantes y que no se os tiene que olvidar del esperpento. Entonces, para resumir, estas tres perspectivas, la vinculación con el expresionismo, pero también con el teatro de arrabal, con el teatro popular, la caricatura y el extrañamiento. Entonces se obtiene así que el esperpento sería una especie de visión estética deformada de la realidad de España. De hecho, se dice en Luces de Bohemia que España es una deformación grotesca de la civilización europea. Tenemos que formalmente es muy importante la teatralidad, donde hay una tensión siempre constante entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. Y por último, conceptualmente, que esto es lo más importante, expresa la perplejidad de su autor ante un mundo que en realidad se le presenta tal y como nos lo pone él en la obra, me explico. Aunque hablamos de deformidad, de extrañamiento, de caricaturización de la realidad, yo estoy convencido que es que Valle veía así España. Entonces, en realidad, el esperpento, conceptualmente hablando, no deforma nada, sino que presenta la deformación que de hecho hay. Y en gran medida sigue habiendo. Bien, pasamos finalmente, para cerrar, a Valle Inclán, a Luces de Bohemia, que es su primer... Aquí está. Que es su primera obra teatral con el nombre de esperpento, estrenada en 1920 y está a medio camino entre la elegía y la sátira. ¿Qué es una elegía? Pues el canto a la muerte de una persona querida. ¿Qué es una sátira? Pues la presentación de los fallos de un sistema moral determinado. En este sentido, se puede hablar con total justicia de Luces de Bohemia como una mezcla de elegía y de sátira. En Luces aparece el viaje en mitad de la noche de un bohemio heroico que es Max Estrella, acompañado de un bohemio golfo que es Don Latino Dispalis, pues la peregrinación por esa noche llena de ignominia, de estulticia, de injusticia, en la que no se sabe qué es más letal, si el alcohol, el frío, el mal comer o la pena de corazón que arrastra Max Estrella, el dolor por el espectáculo que le rodea en esa noche absolutamente desvencijada y hostil que es la noche de Luces de Bohemia, porque Luces de Bohemia no tiene actos, son 15 escenas que se desarrollan tal cual por las calles de Madrid. Entonces se nos presenta la Bohemia de los años 20 de una manera crudísima e inigualable. Entonces la unidad de esas 15 escenas, además de darla a la presencia del protagonista, de Max Estrella, que es su historia, ¿no? Pues la da también la constante presencia de la muerte y, para terminar ya, el lenguaje. El lenguaje, como ya os digo, que es el gran hallazgo de Valle Inclán, es un lenguaje absolutamente rico en tonos, en modalidades que se acoplan perfectamente a la parodia, a la denuncia, a la violencia. Hay una presencia vivísima del habla popular. Esto se ve también en Divinas Palabras, en todo el teatro final, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí en Luces, pues ya está ese lenguaje popular de las clases más iletradas y analfabetas. Yo qué sé, llega a decir,
¿Cuántos años tienes? No lo sé, pero hace 3 que me visita el nuncio, dice. Y también que ella se guardaba el pan de higo para no sé quién, ¿no? Y todas estas cosas inolvidables, la verdad. Este lenguaje genera una jerga particular valleinclanesca, suya, propia, que está decantada a lo largo de las décadas de los distintos libros suyos y que se va depurando hasta el final y que yo creo que a mi juicio es la verdadera nota que mejor define a este gran creador que fue Valle Inclán. Con esto dejamos Valle y ya para terminar pues pasamos a García Lorca, que es, como veíamos, un autor de la generación del 27. Es muy importante su trabajo como director artístico en La Barraca, que era una compañía teatral subvencionada con fondos públicos por la Segunda República y que junto con las misiones pedagógicas pues hizo una labor impagable para la reforma cultural del pueblo español y gracias a esta experiencia pues tuvo un éxito tremendo en América, en sus giras americanas. Más le hubiera valido haberse quedado por allí en América, que es donde a mi juicio puede estar el futuro y no en Europa. De hecho, en Europa a él no le quedaba futuro ninguno, pero claro, él no podía saber estas cosas. El caso es que tuvo un éxito tremendo en su gira americana. Lo importante del teatro García Lorca, centrándonos ya en el tema, es la unión de teatro y de poesía. De hecho, os traemos aquí Él decía, el teatro fue siempre mi vocación, he dado al teatro muchas horas de mi vida, tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. Aquí, el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Yo creo que con esto podríamos cerrar porque es las conferencias que él tiene son todas maravillosas. La conferencia sobre el flamenco y el duende, en fin. Entonces, como vemos, para él es indiscernible el hecho teatral de lo poético. Sin embargo, al contrario de lo que le pasó a Ramón Gómez de la Serna y sus géneros fingidos que veremos en el tema 4, pues el teatro de García Lorca sí cuajó, sí tiene una verdadera presencia escénica y sí consigue una mezcla de teatralidad y de lirismo, muy coherente. Y pues ahí está, que se sigue representando con notable éxito. Lo característico también de Lorca, de García Lorca, es que tiene una gran variedad en su teatro. Entonces encontramos teatro de diverso tipo, desde el teatro en verso con Mariana Pineda, como hemos visto que aparecía en el teatro de los modernistas de Villa Espesa y de Marquina, pues en este caso es la heroína esta que muere ajusticiada en tiempos de Fernando VII por coser una bandera liberal. Luego tiene farsas violentas como La Zapatera Prodigiosa. Una obrita muy curiosa que si nos da la vida veremos en clase, que es Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que el autor caracteriza como aleluya erótica y que tiene que ver otra vez con lo grotesco y lo humano y no humano, lo informe, lo formado y lo deforme o informe, que es el teatro de marionetas y de guiñoles. Don Perlimplín se puede hacer con teatro de sombras, por ejemplo, tiene una vigencia tremenda ese texto y se independiza en gran medida del actor de carne y hueso, y sin embargo esa presencia de lo humano en carne y hueso, de lo que terminamos de leer en Lorca, pues es muy muy potente en esta aleluya erótica. No me digáis por qué se llama aleluya erótica, porque no me quiero liar ahora. Luego también tiene obra surrealista, así que pasen 5 años, ¿no? No la quiero liar, sí, 5 años, así que pasen 5 años, y una obra que se descubrió en el Caribe, en un archivo creo que en Puerto Rico, en los años 70, que es El Público, y que también es una obra muy, muy interesante. Entonces, hasta aquí, como veis, mucha variedad, muy distinta, teatro en verso, teatro surrealista, farsas violentas, y lo más llamativo de su producción teatral, lo característico hasta el momento, son las 3 tragedias ambientadas en lo rural, en el ámbito rural, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, sobre todo La Casa de Bernarda Alba, aunque yo prefiero Yerma.
y a mí me gusta mucho. En la casa de Bernarda Alba, que se considera, como os digo, su pieza maestra, de hecho es del año de su muerte, del año de su asesinato, del año 36, pues él mismo la caracteriza como drama de las mujeres de los pueblos de España. Entonces, en un ambiente opresor, de un luto feroz, en el que existe una prohibición de salir y de ver la luz del sol en la casa, pues hay una representación tremenda de las principales cuestiones que le interesaban a Lorca y que se ven también en su poesía, pues la muerte, la mujer, el erotismo, la sexualidad, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? El simbolismo, la gran simbología que utiliza García Lorca. Entonces aquí pues está la madre autoritaria, que es Bernarda, que impide que sus hijas vivan con libertad, les impone el luto, y eso hace que esa prohibición, pues hay un componente muy grande en la obra de erotismo y de fatalidad, y hay en las hijas de Bernarda pues hay toda una gradación de respuestas ante la prohibición, ante la ley, desde pues quien lo respeta sin más, como Magdalena, a la figura de Adela, que es la que se revuelve, pero que, en fin, ya os podéis imaginar cómo termina la cosa. Resumiendo, el teatro efervescente, muy vivo, muy activo, con una presencia real muy importante en la época. Pensar que todavía el cine es una cosa bastante marginal. En la introducción hemos hablado de la Edad de Plata y de que vamos a ver a Benavente como autor postromántico, a Valle Inclán como el gran innovador con el esperpento y a Lorca como la unión de teatro y de poesía. El teatro como espectáculo que, como cuesta dinero, plantea una serie de limitaciones. Esas limitaciones promueven el triunfo de un teatro, sobre todo el teatro cómico, en el que nos hemos centrado con las tragedias o las farsas grotescas de Arniches, y un teatro que no triunfa, pero que es innovador, a quien le pertenece el futuro, donde están Valle y García Lorca. En medio pues está Benavente, que al principio pertenece a uno, pero que enseguida pues se conforma con el otro. Benavente, que respeta absolutamente los códigos morales de la burguesía, aunque los critique y los satirice superficialmente. Valle Inclán como el gran genio de su época en lo que a teatro se refiere, con la generación de la idea de esperpento, de esa visión elevada, extrañada, extrañadora más bien, caricaturesca y vehiculizada en un lenguaje poético potentísimo. Y finalmente pues lo acabamos de ver, la obra de García Lorca, polifacética, muy variada, muy rica y muy interesante por esa unión de poesía y de teatralidad. Y bien, hasta aquí el tema de hoy. Amor y poesía cada día.